Me gustaría agradecer a todos los organizadores de este seminario y a Mincho el Valle por la presentación y sobre todo a la Universidad de Barcelona por, aparte de la organización de este seminario, también es importante para nosotros la actividad formativa de los vocales de las comisiones de control, nuestros representantes. Creemos que eso es una labor muy, muy, muy importante e incluso tan determinante que nos marca un posicionamiento a la hora de valorar este fondo de pensiones público porque se exigía determinados requisitos y unos que no compartíamos. Nosotros entendemos, a raíz de la actividad formativa que hace la Universidad de Barcelona, nosotros queremos que con la experiencia de nuestros compañeros a las comisiones de control, también de las empresas, con una experiencia, una actividad interna, complementaria también externa, creemos que es suficiente para integrarse en la supervisión, en el método tradicional, que es una función de supervisión de la Comisión de Control. Por eso sí que creemos que es muy, muy importante y determinante incluso para valorar directamente este anteproyecto, todo tipo de formación que complemente la experiencia de nuestros compañeros en las comisiones de control. Antes de empezar a analizar el proyecto ya proyecto de ley, me gustaría hacer unas consideraciones previas, sobre todo. Hemos venido de unos años hablando o ha habido cierta confusión, muchas veces marcado por el debate europeo. A veces hablábamos de medidas, confundíamos medidas de crecimiento del sistema con instrumentos articulados. Creemos que aquí, en este primer, aparece, lo que está sobre la mesa, estábamos hablando de un instrumento de ahorro y queríamos, como elemento principal, antes de hablar en detalle de este proyecto de ley, creemos que no podemos concentrarnos todo en un instrumento, sino en unas medidas previas. Creemos que antes de avanzar es necesario dar una configuración social a la previsión complementaria, es necesario medidas. ¿En qué sentido? Ya se han avanzado cláusulas sociales que eviten la creación de brecha de género. No podemos avanzar mientras que se pueda excluir a trabajadores exigiendo una antigüedad de 24 meses. Creemos que eso no es el camino y sobre todo creo que es necesario una medida previa que es una especial protección de las contribuciones para los trabajadores. A veces se habla todos hablamos de la importancia de la reactivación de las aportaciones al sector público, pero casi lo importante no es la reactivación, sino la protección. No podríamos incluso, no sé si sería buena noticia, bueno, que estemos con unas aportaciones con carácter intermitente. Las contribuciones tienen que estar, obviamente, tienen que tener una programación, un carácter estable para que realmente nos sirva para generar unas prestaciones complementarias. No podemos estar reactivando, activando. Tenemos que mejorar la contribución. Eso es una de las primeras partes, de la primera parte que quería incidir, que es necesario medidas, no solo hablar de un instrumento de ahorro con determinadas características, sino de unas medidas que nos permita avanzar hacia una configuración social de la previsión social, porque creemos que con estas medidas serviría para ganar posicionamiento de cara a las unidades nuestras de negociación y también las empresas y también al ciudadano. Creemos que eso es fundamental, que hablemos de medidas, no solo de instrumentos. Y también, quizás, bueno, ya lo hemos comentado, que no podemos hablar de medidas estrellas únicas, sino que creemos que es necesaria una aproximación global. Estamos en un foro muy específico de previsión social complementaria, pero creemos que es necesario fortalecer el mercado laboral. Son grandes medidas, estamos en un contexto positivo. La medida del componente 23, que mantiene la vigencia de los convenios, todo lo que sea extender derechos a las subcontratas, creemos que también es necesario. El salario mínimo fundamental. Y también, obviamente, creemos que es necesario un incremento, una actualización de salarios que nos permita el que haya un sustrato económico que permita avanzar, construir una previsión social complementaria. Eso sí que creemos que es un principio, que no podemos hablar de medidas estrellas, sino que también hay que mirar al mercado laboral, obviamente, porque estamos en el segundo pilar. Y antes de hablar y otro principio fundamental, para nosotros, para UGT, es fundamental el que no hay planteamiento posible de la previsión social complementaria fuera de nuestro modelo social. Obviamente, el sistema público de pensiones es un eje fundamental, vertebrador de cohesión social, mejora la vida
Ciudadanos, por su alto componente solidario, creemos que ese es nuestro escenario, que no podemos, nos marca todas las medidas, creemos que eso es fundamental, en todos los países pasa, no hay medidas fuera de su modelo social, creemos que igual que aquí serían descartables ciertas medidas, en otros modelos de sistemas públicos con prestaciones irrelevantes no serían aplicables las normas que entendamos aplicables aquí en España. Por eso sí que es justo lo que quería presentar de no podemos avanzar en la previsión social sin medidas previas, sin mirar al mercado laboral y dentro, obviamente, de nuestro modelo social, donde el sistema público es un elemento fundamental para nuestra organización, obviamente compartiendo los objetivos compartidos. Obviamente, pues siendo prácticos, firmamos planes de pensiones de empleo, creemos que es un instrumento de ahorro eficiente, entonces, pero sí que creemos que es necesario unas medidas previas. Voy a intentar compartir pantalla a efectos. Como era un seminario, he preparado alguna documentación para adjuntar. Realmente, bueno, voy a ser muy sintético. Son dos páginas y es para que recoge visualmente lo que queríamos transmitir desde nuestra organización. Obviamente, este es un instrumento, pero hablar de medidas previas. Creo que tenemos aquí, bueno, quien tenga mayor curiosidad, cómo han evolucionado los salarios desde 2010 en comparación a otros Estados miembros, porque siempre estamos hablando de comparativas. Aquí vemos que incluso desde el año 2000 ha habido una pérdida de un punto y creemos que ese sustrato económico, laboral, de derechos también determina el que exista unas menores contribuciones. Las contribuciones a planes de pensiones de empleo están prácticamente congeladas, quizás también muchas veces por la desaparición de los compromisos más altos en términos económicos, pero también creemos que esa falta de actualización de incremento salarial también determina el crecimiento del sistema de previsión social. Básicamente, esto ya lo he comentado, son necesarias medidas específicas antes de avanzar y para ir acabando, bueno, antes de iniciar los dos puntos más concretos del proyecto de ley, sobre las medidas complementarias. Lo hemos comentado, creo que también aparece como medida estrella una obligación de negociar, tanto en el sistema, en el sector público como también en el privado. Creemos que mientras, igual, no sé si por analogía con otros bienes, por ejemplo, con los planes de igualdad quizás no se permite excluir a trabajadores con una antigüedad de 24 meses. Aquí sí, mientras que existan esas distorsiones, esas asimetrías, creemos que todavía es cuestionable el establecer como obligatorio el deber de negociar. Sobre la fiscalidad, obviamente dentro de un marco, porque no estamos solos, estamos en un estado de bienestar que necesita ingresos para desarrollar las políticas. Sí que vemos las últimas propuestas, bueno, también desde el año 2021-2020, una cierta inestabilidad en este apartado y sí que ahora hay un elemento común que es la cierta complejidad que arrastran las propuestas de fiscalidad, muy complejo de gestionar. Entonces, nosotros sí que apostamos quizás tal como dice la recomendación del Pacto Toledo, donde parece potenciar el segundo pilar, pero no dice que discriminemos dentro del segundo pilar. No sabemos cuál es la cobertura para hacer esta normativa fiscal. Sobre la exención de la seguridad social, es una recuperación parcial a 2013, pero creemos que en este momento no estamos en el 2013 y sí que va a suponer una pérdida de ingresos y caída de la base de cotización del partícipe. Creemos que sería necesario abordar otras opciones más con mayor, en términos de oportunidad, sería mejor para avanzar en la previsión social. También esto ya creemos como vehículo idóneo para avanzar los planes de pensiones sectoriales, que bueno, estamos a nivel de ley, sería más en reglamento, pero no vemos ninguna mejora en el horizonte. Y eso es lo que nosotros, a raíz de todas estas valoraciones, entendemos que no ha habido una configuración de la previsión social complementaria, pero sin embargo, el proyecto de ley está en el Congreso y tenemos que hacer observaciones. Hemos estado trabajando, igual comparto con Olimpia, que hubiera requerido una mayor pausa. Creemos que
si hacemos un fondo de pensiones un plan de pensiones de empleo, también podemos colaborar a la hora de hacer la norma, porque al final, si las cosas salen mal, los problemas los encontramos nosotros. Y en ese contexto de rapidez y de premura, pues ha aparecido el proyecto de ley con dos elementos clave, aparte de las medidas complementarias ya citadas, los planes de pensiones de empleo, que lo que persigue, sí que entendemos que sí que persigue aportar cierta simplicidad, pero obviamente no tiene ningún contenido a falta de desarrollo reglamentario. En cuanto al contenido de negociación colectiva, ¿no? Sí que vemos que no hay tampoco una prioridad aplicativa en la materia, también permite salirse a determinadas empresas. Y realmente luego otro tema muy importante, creemos que no todo es, quizás los que estemos aquí conectados sí que tengamos un conocimiento de la importancia de la previsión social, pero luego tenemos que salir a la calle y sí que vemos que no viene acompañado de ninguna medida de difusión y apoyo a las unidades de negociación o a los trabajadores. Creemos que también es fundamental. Eso ya rápidamente para ir acabando. Sobre el Fondo de Pensiones Públicas sí que vemos que me gustaría comentar que sí que esta concentración de patrimonios, evitando la atomización de planes, puede ser interesante para alcanzar algún tipo de empresa que por recursos no pueda eh, formalizar un plan de pensiones bajo la arquitectura actual, que todos sabéis, requiere cierta, bueno, la elaboración de un reglamento y luego la selección de trabajadores y representantes de las empresas para la supervisión de las inversiones. Creemos que sí que este fondo de pensiones pública puede tener un espacio natural, puede ser un instrumento de ahorro que puede ser idóneo para este tipo de empresas, integrar la previsión social que no existe actualmente. Quizás uno de los motivos sea la complejidad y que no quieren estar en la supervisión de, de las inversiones. Nosotros creemos que este fondo de pensiones pública puede aportar, en la medida que aparezca una comisión de control suprasectorial, supraempresarial, puede, pero como comentaré ahora, con una articulación conforme a la normativa actual que creemos que es la perfecta. Ya se ha comentado, yo voy a ser muy rápido. Realmente el Fondo de Pensiones Público lo que hace es desaparecer una comisión de control tradicional que suele estar formada por el 50% de los trabajadores, 50% de las empresas. En las empresas más grandes, incluso las representaciones mayores de la parte social, y creemos que siempre ha estado funcionando con cierta sintonía, no ha habido elementos de, de controversia y sí que ha sido un espacio incluso de entendimiento entre empresas y trabajadores. Desaparece esa comisión de control tradicional y aparecen dos órganos, una comisión de control promotora y una comisión de control especial con distinta composición. Creemos que con la ya señalada confusión existe una cierta confusión normativa en materia de inversiones. No sabemos cuáles van a ser las funciones a falta de desarrollo reglamentario y en la aparición de nuevos documentos como el marco estratégico de inversiones. A día de hoy, el eje principal de las inversiones, los fondos de pensiones, es la Declaración de Principios de Política de Inversión. Ese es el documento principal. Pues ahora tenemos que ver cómo se relaciona, interactúa con un nuevo documento que no sabemos qué contenido o obligaciones van a tener. Entonces, este desconocimiento siempre genera incertidumbre y más en los mercados financieros. Sobre la comisión promotora, creemos que debería ser un órgano de apoyo, se podría reconfigurar como un órgano de apoyo a la comisión de control especial y también incluso de informes en la medida que están 5 ministerios representados, pues un informe de situación de todos los problemas que existen en la previsión social complementaria, porque realmente estamos en una materia transversal, se ha hablado de impuestos, Ministerio de Hacienda, también obviamente trabajo, que no tenemos también tiene que tener su peso y podría ser una forma de, vía enmiendas, el intentar reconducir esta situación al sistema tradicional. Y luego un tema también importante, sí, no sé si, bueno, ha desaparecido creo otro tema importante también el riesgo de bloqueo, en la medida que esta comisión de control especial no tenga la capacidad de designarse, obviamente, como pasa ahora mismo una comisión de control
los representantes de los trabajadores son elegidos por las empresas y también los representantes de la parte social es elegido por un sistema de designación, es autónoma, una vez que cumplas unos requerimientos. Creemos que ese método, esa autonomía, ha dado cierta garantía a la continuidad de las comisiones de control. Aquí es algo más complejo, hay que hacer una propuesta a la comisión de control, a la comisión de promotora, y puede existir un determinado riesgo de bloqueo. Y nada más por mi parte, y bueno, creo que aparecía ahí que quizás como propuesta el volver en este apartado exclusivo, ¿no? Hemos hablado de las medidas necesarias, sí que hablando del instrumento, creemos que es necesario que durante su tramitación en el Congreso, vía enmiendas también en el Senado, el intentar reconducir al sistema tradicional donde obviamente no estamos, indirectamente estáis, el papel protagonista de las entidades gestoras, que son unidades especializadas con controles, con procesos, y creemos que también tienen su papel en el avance de la previsión social complementaria. Nada más por mi parte.